Hermanos míos, hoy quiero hablarles de algo que nos duele a todos, algo que llevamos dentro como una piedra pesada en el corazón. ¿Cuántas noches has pasado sin dormir dándole vueltas a esa ofensa, a esa traición, a esa palabra que te hirió hasta el alma? ¿Cuántas veces has dicho yo perdono con los labios, pero tu corazón sigue sangrando, sigue lleno de resentimiento, sigue atado a ese dolor como un prisionero a sus cadenas? Y lo peor de todo es que crees que has perdonado, te has convencido a ti mismo de que ya lo superaste, pero la verdad es que sigues esclavo de esa herida. Hay un error, un terrible error que todos cometemos y que nos impide perdonar de verdad, de corazón, como Dios nos pide. Y hoy, aquí en esta conversación entre tú y yo, vamos a descubrir cuál es ese error. Porque si no lo identificamos, si no lo sacamos a la luz, seguirás viviendo en una cárcel de amargura y créeme cuando te digo que esa es la peor de las prisiones. El perdón no es algo que podamos tomar a la ligera, hermanos. No es un tema más del que hablamos los domingos en la iglesia y que luego olvidamos al salir por la puerta. El perdón es el centro mismo de nuestra fe, es el corazón del Evangelio, es la razón por la que Cristo vino a este mundo y murió en una cruz. Sin perdón no hay cristianismo, sin perdón no hay salvación, sin perdón no hay paz. Y sin embargo, miren a su alrededor, miren dentro de ustedes mismos cuánta falta de perdón hay en nuestras vidas. Familias destrozadas por rencores antiguos, matrimonios rotos por ofensas no perdonadas, amistades perdidas por un orgullo que no cede, comunidades divididas por chismes y murmuraciones que nunca se sanaron. El mundo está enfermo de falta de perdón y nosotros, los cristianos, no somos inmunes a esta enfermedad. Déjenme decirles algo que he aprendido en mis años de sacerdocio, escuchando confesiones, acompañando almas heridas, secando lágrimas de dolor. El no perdonar es un veneno que bebemos esperando que el otro muera. Sí, así de crudo y así de real. Cuando guardamos rencor, cuando nos aferramos al resentimiento, cuando nos negamos a perdonar, el único que sufre eres tú. El otro puede estar tranquilo, durmiendo plácidamente, viviendo su vida, mientras tú te consumes en la amargura, mientras tú te marchitas como una planta sin agua, mientras tú pierdes la paz, la alegría, la capacidad de amar. He visto personas destruidas no por lo que les hicieron, sino por su incapacidad de perdonar lo que les hicieron. He visto almas nobles convertirse en seres amargos y resentidos porque se aferraron a una ofensa como si fuera un tesoro. Pero hay algo aún más grave, hermanos, algo que debería hacernos temblar. En el Padre Nuestro, esa oración que Jesús mismo nos enseñó, le pedimos al Padre, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se dan cuenta de lo que estamos diciendo? Estamos diciéndole a Dios que nos perdone en la misma medida en que nosotros perdonamos. Y Jesús lo dejó clarísimo cuando dijo, si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. No hay medias tintas aquí, no hay espacio para la ambigüedad. O perdonamos o no seremos perdonados. Y sin el perdón de Dios, hermanos, no hay cielo que nos espere. El perdón no es opcional en la vida cristiana, es absolutamente esencial. Entonces, ¿cuál es ese error del que les hablo? ¿Cuál es ese fallo fundamental que nos impide perdonar de corazón? Les voy a decir algo que quizá los sorprenda. El error está en confundir el perdón con el olvido, en creer que perdonar significa hacer como si nada hubiera pasado, en pensar que perdonar es negar el dolor, minimizar la ofensa o pretender que la herida no existe. Ahí está el problema, hermanos. Queremos perdonar sin reconocer primero el dolor. Queremos saltar directo a la reconciliación sin pasar por el duelo de lo que perdimos, de lo que nos quitaron, de lo que nos rompieron. Y cuando intentamos perdonar así, superficialmente, sin honrar nuestra propia herida, el perdón nunca es completo, nunca es verdadero, nunca llega al corazón. Se queda en los labios, en las apariencias, en la formalidad, pero el corazón sigue sangrando por dentro. Déjenme compartirles algo de mi propia experiencia, porque yo también he tenido que perdonar, yo también he sido herido. Yo también he sentido esa lucha terrible entre el deseo de vivir en paz y la tentación de aferrarme al resentimiento. Recuerdo una vez hace años cuando alguien muy cercano a mí, alguien en quien confiaba plenamente, me traicionó de la manera más dolorosa. No voy a entrar en detalles porque no es relevante, pero sí quiero decirles que esa traición me partió el corazón. Me sentí usado, manipulado, engañado,
Y lo peor de todo es que yo había dado todo por esa persona, había sido generoso, había confiado sin reservas. Durante meses luché con ese dolor y créanme que como sacerdote me sentía doblemente culpable. Tú predicas el perdón, me decía a mí mismo, ¿y no puedes perdonar esto? Intentaba perdonar, lo decía en mi oración, lo repetía como un mantra, pero mi corazón no encontraba paz. Fue entonces cuando comprendí algo fundamental que cambió mi vida y mi manera de entender el perdón. Un día, en oración ante el Santísimo, le dije a Jesús con toda sinceridad: Señor, me duele mucho lo que me hicieron. No puedo simplemente olvidarlo como si nada. Y en ese momento de honestidad brutal con Dios, sentí una paz que no puedo explicar con palabras. Era como si Jesús me dijera: hijo, está bien que te duela, yo también sentí dolor cuando me traicionaron. No te estoy pidiendo que niegues tu dolor, te estoy pidiendo que me lo entregues a mí. Ese fue el momento en que entendí que el primer paso para perdonar de corazón no es negar el dolor, sino reconocerlo, nombrarlo, sentirlo plenamente. Solo cuando aceptamos la profundidad de nuestra herida podemos comenzar a sanarla. Porque miren, hermanos, Jesús nunca nos pide que neguemos la realidad. Cuando le clavaron los clavos en las manos le dolió. Cuando le pusieron la corona de espinas le dolió. Cuando sus amigos lo abandonaron, le dolió. Cuando Pedro lo negó 3 veces, le dolió. Jesús no fingió que no le dolía. No minimizó su sufrimiento, no hizo como si todo estuviera bien. Él sintió el dolor en toda su intensidad, lo expresó con ese grito desgarrador en la cruz: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa agonía, pudo decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí está la clave, hermanos. El perdón verdadero no niega el dolor, sino que lo atraviesa, lo abraza, lo ofrece. El problema es que nuestra cultura nos ha enseñado a huir del dolor, a evitarlo a toda costa, a taparlo con distracciones, con entretenimiento, con trabajo, con cualquier cosa que nos impida sentirlo. Y cuando se trata de perdonar, aplicamos la misma lógica. Queremos perdonar rápido para dejar de sentir el dolor. Pero eso no es perdón, hermanos, eso es negación. Es como poner una curita sobre una herida infectada sin limpiarla primero. Por fuera puede parecer que está bien, pero por dentro la infección sigue creciendo, pudriéndose, envenenando todo el cuerpo. El perdón verdadero requiere que primero limpiemos la herida, que la expongamos a la luz, que la desinfectemos aunque duela, y solo entonces podremos vendarla adecuadamente para que sane de verdad. Y aquí viene algo que muchos no quieren escuchar, pero que es absolutamente necesario. Para perdonar de corazón, primero tienes que darte permiso para estar enojado. Sí, enojado. No estoy hablando de cultivar el rencor o alimentar el odio. Estoy hablando de reconocer honestamente tu enojo ante la injusticia que sufriste. Porque cuando alguien te lastima, cuando alguien te traiciona, cuando alguien te hace daño, es natural, es humano, es normal sentir enojo. Dios mismo se enoja ante la injusticia. ¿Acaso no han leído los profetas? ¿Acaso no han visto a Jesús expulsando a los mercaderes del templo con un látigo en la mano? El enojo en sí mismo no es pecado, hermanos. Lo que es pecado es lo que hacemos con ese enojo. Si lo usamos para destruir, para vengarnos, para hacer daño, pero sentir el enojo, reconocerlo, nombrarlo ante Dios, eso no solo no es pecado, sino que es el primer paso hacia un perdón auténtico. Yo he visto en el confesionario a tantas personas que vienen con una culpa terrible porque sienten enojo hacia quien los lastimó. Padre, me siento mal porque no puedo dejar de estar enojado, me dicen. Me siento mala persona porque cuando pienso en lo que me hizo, me hierve la sangre. Y yo les digo lo mismo que te digo a ti ahora. Ese enojo es tu humanidad, reclamando justicia. Es tu dignidad diciendo: esto no estuvo bien. Es tu corazón herido pidiendo ser reconocido. No lo reprimas, no lo niegues, no te sientas culpable por él, pero tampoco te quedes atrapado en él. El enojo es como una señal de advertencia en tu automóvil. Te indica que algo necesita atención, pero no es el destino final. Reconoce tu enojo, exprésalo ante Dios en oración, escribe sobre él si es necesario, pero no construyas tu casa sobre él. Lo que me lleva al segundo aspecto de este error fundamental: confundimos el perdón con la reconciliación y pensamos que perdonar significa volver a confiar automáticamente en quien nos lastimó. Pero no, hermanos, no es así. El perdón y la reconciliación son dos cosas diferentes, aunque relacionadas. El perdón es una decisión unilateral que tú tomas en tu corazón. Decides soltar el resentimiento, decides dejar de desear venganza, decides liberar a la otra persona de la deuda que tiene contigo, pero la reconciliación es un proceso bilateral que requiere que ambas partes trabajen.
requiere arrepentimiento genuino del ofensor, requiere cambio de comportamiento, requiere tiempo para reconstruir la confianza. Puedes perdonar a alguien sin reconciliarte con esa persona. Y eso no significa que tu perdón sea incompleto. Porque escúchenme bien, perdonar no significa que tengas que permitir que te lastimen de nuevo. Perdonar no significa que tengas que poner tu mano otra vez en el fuego que ya te quemó. Perdonar no significa que no puedas poner límites saludables con alguien que demostró ser tóxico o dañino para ti. A veces el acto más amoroso que puedes hacer tanto por ti como por el otro es perdonar desde la distancia. A veces honrar tu propio bienestar y proteger tu corazón no es falta de perdón, es sabiduría. Jesús mismo nos dice que seamos astutos como serpientes y sencillos como palomas. Esto significa que podemos ser sabios en nuestras relaciones, que podemos discernir quién es seguro y quién no, que podemos protegernos de daños futuros, y todo esto sin caer en el rencor o la amargura. He conocido a mujeres que han sufrido violencia doméstica y que luchan con una culpa terrible porque, aunque han perdonado en su corazón a su agresor, no quieren volver con él. Se les ha enseñado una idea distorsionada del perdón cristiano, como si perdonar significara regresar a una situación de peligro. Y yo les digo con toda la autoridad que me da mi ministerio sacerdotal, eso no es lo que Dios quiere de ti. Dios no te pide que seas víctima perpetua de alguien que no ha cambiado, que no se ha arrepentido, que sigue siendo peligroso. Puedes perdonar a esa persona, puedes orar por ella, puedes desearle bien, pero no tienes que exponerte nuevamente a su violencia. El perdón te libera a ti del veneno del rencor, pero no te obliga a poner tu vida en riesgo. Dios te ama, valora tu vida, quiere tu bienestar, y parte de ese bienestar es saber establecer límites sanos. ¿Y saben qué es lo más hermoso de todo esto? Que cuando perdonas de verdad, cuando perdonas desde ese lugar profundo del corazón que ha reconocido el dolor y lo ha entregado a Dios, experimentas una libertad que no se puede describir con palabras. Es como si te quitaran un peso de encima que no sabías que estabas cargando. Es como respirar aire fresco después de estar encerrado en una habitación sin ventanas. Es como ver el sol salir después de una noche oscurísima y sin fin. El perdón te libera a ti, hermanos, no al otro. El otro puede que nunca cambie, puede que nunca reconozca el daño que te hizo, puede que nunca te pida perdón, pero cuando tú perdonas, cuando tú sueltas, cuando tú decides no dejar que esa ofensa defina tu vida, eres tú quien quedas libre. San Juan Pablo II, ese gigante de la fe que nos dejó hace años, pero cuyo ejemplo sigue iluminando a la iglesia, nos dio una de las lecciones más poderosas sobre el perdón. Cuando Ali Agca le disparó en la plaza de San Pedro en 1981, casi matándolo, el Papa no solo sobrevivió al atentado físicamente, sino que tomó una decisión que cambiaría su vida y conmovería al mundo entero. Años después, Juan Pablo II fue a la cárcel a visitar a su agresor. Se sentó frente a él, lo miró a los ojos y lo perdonó. No sabemos exactamente qué se dijeron en esa conversación privada, pero las imágenes hablan por sí solas. Dos hombres, uno que había intentado matar al otro, sentados juntos hablando como seres humanos. El Papa, con su ejemplo, nos mostró que el perdón más radical es posible, que ninguna ofensa está más allá del alcance de la misericordia de Dios operando a través de nosotros. Pero noten algo importante en esta historia. Juan Pablo II tuvo tiempo para procesar lo que le había pasado. No perdonó inmediatamente en el momento del atentado, cuando yacía sangrando camino al hospital. El perdón fue un proceso. Tuvo que sanar físicamente primero, tuvo que lidiar con el trauma, tuvo que orar, tuvo que procesar, y solo cuando estuvo listo, cuando su corazón había sido trabajado por la gracia de Dios, pudo dar ese paso extraordinario de ir a visitar a su agresor. Esto nos enseña algo crucial. El perdón es un proceso, no un evento instantáneo. No te castigues si no puedes perdonar inmediatamente. No te sientas mal si necesitas tiempo. Dios entiende que eres humano, que tienes un proceso, que necesitas sanar. Lo importante es que mantengas tu corazón abierto a la gracia del perdón, que no te cierres en la amargura, que sigas caminando hacia el perdón, aunque sea poco a poco. Ahora bien, hay algo más que debemos entender sobre este error fundamental que nos impide perdonar. Creemos que podemos perdonar con nuestras propias fuerzas. Y ahí está otro problema grande, hermanos. El perdón verdadero, ese perdón que llega hasta las profundidades del corazón y arranca de raíz el resentimiento, ese perdón no es humanamente posible.
no sin la gracia de Dios, no con nuestras propias fuerzas. Hay ofensas tan profundas, heridas tan dolorosas, traiciones tan devastadoras, que simplemente exceden nuestra capacidad humana de perdonar. Y está bien reconocer eso. Está bien decirle a Dios, Señor, yo solo no puedo. Esta ofensa es demasiado grande para mí. Necesito tu ayuda, porque es precisamente en nuestra debilidad donde se manifiesta el poder de Dios. Santa Teresa de Calcuta decía algo hermoso que nunca he olvidado. No puedo amar con mi propio amor, solo puedo amar con el amor de Cristo en mí. Lo mismo aplica al perdón. No puedo perdonar con mi propia capacidad de perdón, solo puedo perdonar con el perdón de Cristo fluyendo a través de mí. Cuando me conecto con la fuente del perdón que es Cristo mismo, cuando le permito a su gracia trabajar en mi corazón, cuando abro mi alma a su amor misericordioso, entonces lo imposible se vuelve posible. Entonces puedo perdonarlo, imperdonable. Entonces puedo amar a quien me hirió. Entonces puedo bendecir a quien me maldijo. Pero esto solo sucede cuando reconozco mi necesidad absoluta de Dios, cuando dejo de confiar en mis propias fuerzas y me apoyo completamente en Él. Y aquí viene algo práctico que quiero que entiendan. El perdón no es un sentimiento, es una decisión. Muchas personas me dicen, Padre, quiero perdonar, pero no siento ganas de perdonar. Y yo les respondo, no esperes a sentir ganas de perdonar para perdonar. El perdón es un acto de la voluntad, no de las emociones. Las emociones son volubles, cambian con el viento. Hoy sientes una cosa y mañana otra. Si esperas a sentirte bien para perdonar, puede que nunca perdones. El perdón verdadero comienza con una decisión. Hoy decido perdonar. Puede que mi corazón todavía duela, puede que mis emociones todavía estén revueltas, pero con mi voluntad, con mi libre albedrío, con la parte más profunda de mi ser, decido perdonar. Y entonces le pides a Dios que alinee tus emociones con tu decisión, que sane tu corazón, que te ayude a sentir lo que has decidido con la voluntad. ¿Y saben cuándo sabrás que realmente has perdonado? No es cuando dejas de recordar la ofensa, porque es probable que siempre la recuerdes. No es cuando la ofensa deja de dolerte, porque algunas heridas dejan cicatrices permanentes. Sabrás que has perdonado cuando puedas recordar la ofensa sin que se revuelva tu corazón en resentimiento. Cuando puedas pensar en la persona que te hirió y desearle genuinamente el bien. Cuando puedas orar por esa persona sin amargura. Cuando puedas ver su foto o escuchar su nombre sin que se dispare en ti una reacción de enojo o dolor. Ese es el perdón verdadero, hermanos. No es amnesia, es paz. No es olvido, es libertad. No es negar que algo malo pasó, es decidir que eso malo ya no tiene poder sobre ti. Me acuerdo de una mujer que vino a verme hace algunos años. Su historia era desgarradora. Su esposo había dejado por otra mujer después de 25 años de matrimonio. Ella había dado todo por esa familia, había criado a sus hijos, había apoyado a su esposo en sus estudios y su carrera, había sacrificado sus propios sueños. Y de la noche a la mañana él se fue con una mujer más joven y la dejó destrozada. Cuando vino a mi oficina, sus palabras estaban llenas de un dolor tan profundo que me partía el alma. Padre, me dijo con lágrimas corriéndole por las mejillas, no puedo perdonarlo. He intentado, he rezado, he ido a misa, he hecho todo lo que me han dicho, pero no puedo. Y me siento culpable porque sé que Dios me pide que perdone, pero simplemente no puedo. Le dije algo que espero que haya cambiado su vida como ha cambiado la mía. Hija, Dios no te está pidiendo que finjas que lo que te hizo no estuvo mal. Dios no te está pidiendo que niegues tu dolor. Dios no te está pidiendo que vuelvas con Él o que confíes en Él nuevamente. Lo que Dios te está pidiendo es que no dejes que lo que Él hizo destruya también tu futuro. Que no dejes que su traición te robe la capacidad de ser feliz. Que no le des tanto poder sobre tu vida que hasta tus pensamientos, tus emociones, tu paz dependan de Él. Perdonar es quitarle ese poder. Es decidir que aunque Él te haya quitado tu matrimonio, no le vas a permitir que te quite tu paz, tu alegría, tu capacidad de amar y ser amada. Y luego agregué, no tienes que perdonar todo de una vez, empieza por dar un pequeño paso. Empieza por pedirle a Dios que te ayude a querer perdonar. Y después pídele que te ayude a perdonar un poquito cada día. Esa mujer volvió a verme varios meses después y no puedo explicarles la transformación que vi en ella. Todavía había tristeza en sus ojos, eso no se puede negar. La herida de una traición así no se sana de la noche a la mañana. Pero había algo diferente. Había paz. Había una luz en su mirada que no estaba antes. Me contó que había seguido mi consejo,
que cada día le pedía a Dios en su oración matutina: Señor, ayúdame hoy a perdonar un poquito más a mi exesposo. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar. Padre, un día me di cuenta de que podía orar por él sin sentir ese nudo en el estómago. Podía desearle que fuera feliz sin sentir rabia. Y en ese momento supe que estaba sanando. Hermanos, eso es el perdón operando por la gracia de Dios. No es algo que sucede de golpe, es un proceso gradual de sanación donde Dios va tocando las partes más profundas de nuestro corazón. Les voy a contar algo que tal vez los sorprenda. A veces la persona más difícil de perdonar eres tú mismo. Hay personas que cargan con una culpa terrible por errores del pasado, por decisiones equivocadas, por palabras que dijeron y no pueden retractar, por acciones que hicieron y no pueden deshacer. Y se castigan a sí mismos una y otra vez como si la penitencia eterna pudiera borrar lo que hicieron. Pero hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Dios no quiere que vivas en una cárcel de culpa. Jesús no murió en la cruz para que sigas castigándote por pecados que ya has confesado, que ya has lamentado, de los que ya te has arrepentido. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no perdonarte a ti mismo? ¿Acaso eres más justo que Dios? ¿Acaso tus estándares son más altos que los del cielo? El autoperdón es uno de los actos más difíciles pero más liberadores que podemos hacer. Requiere que reconozcamos nuestra humanidad, nuestras limitaciones, nuestra capacidad de equivocarnos. Requiere humildad para aceptar que cometimos un error sin definirnos completamente por ese error, porque una cosa es reconocer que hice algo malo y otra muy distinta es creer que soy malo. Hice algo malo, pero no soy malo. Cometí un error, pero no soy un error. Pequé, pero no soy el pecado. Esta distinción es absolutamente crucial para el autoperdón. Dios siempre separa al pecador del pecado. Odia el pecado, pero ama al pecador. Pecador. Nosotros debemos hacer lo mismo con nosotros mismos. Reconocer honestamente nuestros errores y fallas, pero sin confundir esos errores con nuestra identidad esencial como hijos amados de Dios. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan que siempre me conmueve profundamente. Es cuando llevan ante Jesús a una mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la arrojan literalmente a los pies de Jesús, listos para apedrearla según la ley de Moisés. Y Jesús hace algo extraordinario. Se agacha y comienza a escribir en la tierra. No sabemos qué escribió, pero la respuesta que da es devastadora en su simplicidad y su profundidad. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Uno a uno, los acusadores se van, hasta que solo quedan Jesús y la mujer. Y entonces Jesús le pregunta: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ella responde: ninguno, Señor. Y Jesús dice esas palabras que deberían cambiar nuestra vida: tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Hermanos, si Jesús no condenó a esa mujer, si Jesús la perdonó y le dio una nueva oportunidad, ¿qué derecho tenemos nosotros de condenarnos a nosotros mismos? Pero aquí hay algo fundamental que debemos entender. El perdón no significa que las consecuencias del pecado desaparezcan mágicamente. Cuando perdonas o te perdonan, o cuando Dios te perdona, eso no borra automáticamente todas las consecuencias de las acciones. Si robaste, tendrás que devolver lo robado. Si mentiste, tendrás que enfrentar la pérdida de confianza. Si fuiste infiel, tendrás que trabajar para reconstruir tu matrimonio, si es que tu cónyuge te da esa oportunidad. Si lastimaste a alguien, tendrás que hacer lo posible por reparar el daño. El perdón no es una varita mágica que hace que todo vuelva a ser como antes. El perdón es el comienzo de un camino de restauración, pero ese camino puede ser largo y doloroso. Requiere trabajo, requiere cambio genuino, requiere conversión de vida. Ahora quiero hablarles de algo que es crucial y que muchos malentienden: el papel del arrepentimiento en el perdón. Algunos dicen: yo no puedo perdonar hasta que la otra persona se arrepienta y me pida perdón. Pero hermanos, si esperamos a que el otro se arrepienta para perdonar, podemos esperar toda la vida. Porque el arrepentimiento del otro no está en tus manos, no lo puedes controlar, no depende de ti. Lo único que depende de ti es tu propia decisión de perdonar. Y créanme cuando les digo que necesitas perdonar, aunque el otro nunca se arrepienta, aunque el otro nunca reconozca el daño que te hizo, aunque el otro muera sin pedirte perdón. Porque el perdón, como ya dije, es para tu liberación, no para el beneficio del otro. Claro que sería maravilloso que la persona se arrepintiera, que reconociera su error, que pidiera perdón. Eso permitiría una reconciliación plena. Pero tu paz interior
no puede depender de que eso suceda. Jesús es el ejemplo perfecto de esto. Cuando estaba en la cruz, rodeado de soldados que lo habían torturado, de autoridades que lo habían condenado injustamente, de una multitud que se burlaba de él, Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Noten algo, Jesús perdonó sin que nadie le pidiera perdón. Perdonó sin que hubiera arrepentimiento. Perdonó cuando todavía estaban en el acto mismo de crucificarlo. Ese es el modelo de perdón que se nos pide como cristianos. Un perdón que no espera condiciones, que no exige garantías, que no depende de la respuesta del otro. Es un perdón radical, es un perdón sobrenatural, es un perdón que solo es posible por la gracia de Dios obrando en nosotros. Pero atención, porque aquí hay un matiz importante. Que tú perdones sin que el otro se arrepienta no significa que la reconciliación sea posible sin arrepentimiento. La reconciliación requiere dos personas trabajando juntas, una que perdona y otra que se arrepiente. Si solo hay perdón de un lado, pero no arrepentimiento del otro, puede haber paz en tu corazón, pero no puede haber restauración de la relación. Y eso está bien. No todas las relaciones tienen que ser restauradas. A veces lo más sano es perdonar desde la distancia y seguir adelante con tu vida. Lo importante es que tu corazón esté libre de rencor, que no estés atado emocionalmente a esa persona a través del resentimiento, que puedas desearle bien incluso si no vuelves a verla nunca más. Déjenme compartirles algo que he visto repetidamente en mis años de ministerio. Las personas que se niegan a perdonar, eventualmente se vuelven como aquellos que les hicieron daño. Es una de las ironías más tristes de la vida. La persona que fue traicionada se vuelve desconfiada y traiciona a otros con su falta de confianza. La persona que fue juzgada se vuelve hipercrítica y juzga duramente a todos. La persona que fue abandonada se vuelve distante y abandona emocionalmente a quienes la aman. El resentimiento tiene ese poder. Te transforma lentamente en una versión de lo que odias. Por eso es tan importante perdonar, hermanos. No solo por la otra persona, no solo porque Dios lo manda, sino porque tu propia alma, tu propia humanidad, tu propia capacidad de amar y ser amado está en juego. ¿Y saben qué es lo más irónico de todo? Que cuando nos negamos a perdonar, pensando que así estamos castigando al otro, en realidad nos estamos castigando a nosotros mismos. Es como si bebiéramos veneno esperando que el otro muriera. La otra persona puede estar completamente ajena a tu dolor, puede ni siquiera saber cuánto te hirió, puede estar viviendo su vida felizmente mientras tú te consumes en la amargura. Tu falta de perdón no le hace nada a esa persona, pero te está destruyendo a ti. Te está robando el sueño, te está quitando la paz, te está haciendo perder oportunidades de ser feliz, te está enfermando física y emocionalmente. Hay estudios científicos que muestran que el resentimiento crónico está asociado con enfermedades cardíacas, hipertensión, depresión, ansiedad. Tu cuerpo lleva la cuenta del rencor que guardas. En cambio, cuando perdonas, cuando sueltas esa carga, hay una liberación no solo espiritual, sino también física. Tu cuerpo se relaja, tu presión arterial baja, tu sistema inmunológico se fortalece, duermes mejor, piensas con más claridad. El perdón no es solo bueno para tu alma, es bueno para todo tu ser. Dios nos creó como una unidad de cuerpo, alma y espíritu, y lo que afecta a uno afecta a los otros. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que el cuidado del alma incluye el cuidado del cuerpo y viceversa. Cuando perdonas, estás cuidando de ti mismo integralmente. Estás eligiendo la vida sobre la muerte, la salud sobre la enfermedad, el amor sobre el odio. Quiero detenerme aquí un momento para hacer una pregunta directa que sé que muchos de ustedes están pensando. ¿Hay algo imperdonable? ¿Hay ofensas tan grandes que simplemente no se pueden perdonar? Humanamente hablando, hay cosas que parecen imperdonables. Pienso en los padres que han perdido un hijo a manos de un asesino. Pienso en las víctimas de abuso sexual. Pienso en personas que han sufrido torturas, genocidios, injusticias atroces. ¿Cómo se puede perdonar eso? Y sin embargo, hermanos, la historia de la Iglesia y del mundo está llena de ejemplos de personas que han perdonado lo imperdonable. Santa María Goretti perdonó a su violador y asesino. San Maximiliano Kolbe perdonó a sus torturadores nazis. Santa Faustina nos enseñó sobre la misericordia divina que no tiene límites. Corrie ten Boom, sobreviviente del Holocausto, perdonó al guardia del campo de concentración que había sido brutal con ella y su hermana.
Estos ejemplos no son para hacerte sentir culpable si estás luchando para perdonar algo mucho menos grave. Estos ejemplos son para mostrarte que con Dios todo es posible, que ninguna ofensa está más allá del alcance de su gracia sanadora. Pero también es importante reconocer que estos actos heroicos de perdón no sucedieron de la noche a la mañana. Fueron procesos, fueron luchas, fueron victorias ganadas en oración, a veces durante años. Y lo más importante, fueron posibles solo por la gracia de Dios. Ninguna de estas personas perdonó con sus propias fuerzas. Todas ellas tuvieron que abrirse a una gracia sobrenatural que les permitió ver a su ofensor con los ojos de Dios, ver en él no solo al monstruo que les hizo daño, sino a un ser humano caído que necesita desesperadamente la misericordia divina, porque aquí está el secreto del perdón más profundo, hermanos. Cuando reconoces que tú también eres pecador, que tú también necesitas el perdón de Dios, que tú también has herido a otros con tus palabras o acciones o negligencia, se vuelve más fácil perdonar. No es que tu pecado sea equivalente al pecado del otro, no es que estés justificando lo que te hizo, pero cuando te das cuenta de que todos estamos en el mismo barco de la humanidad caída, que todos hemos quedado cortos de la gloria de Dios, que todos necesitamos misericordia, entonces nace en tu corazón una compasión que hace posible el perdón. Por eso Jesús en el Padre Nuestro conecta nuestro perdón de otros con el perdón que recibimos de Dios. Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un recordatorio constante de que todos somos deudores ante Dios. Hay una parábola de Jesús que ilustra esto perfectamente, la parábola del siervo despiadado. Un hombre le debía al rey una cantidad enorme, imposible de pagar, y el rey en su misericordia le perdonó toda la deuda. Pero ese mismo hombre salió y encontró a un compañero que le debía una cantidad insignificante en comparación y lo agarró del cuello exigiéndole que pagara, y cuando no pudo pagar lo echó en la cárcel. Cuando el rey se enteró de esto, llamó al siervo y le dijo: «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu compañero como yo la tuve de ti?» Y el rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Jesús termina la parábola diciendo: «Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano». Esta parábola es dura, hermanos, pero es clara. Si hemos recibido el perdón inmerecido de Dios y Dios nos ha perdonado una deuda que nunca podríamos pagar, la deuda de todos nuestros pecados que merecían la muerte eterna, ¿cómo podemos negarnos a perdonar a nuestro prójimo las ofensas relativamente pequeñas que nos ha hecho? Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de la eternidad, todas las ofensas entre nosotros son insignificantes comparadas con nuestra ofensa contra Dios. Y sin embargo, Dios nos perdona libremente, generosamente, completamente. ¿No deberíamos nosotros hacer lo mismo con nuestros hermanos? Pero escuchen esto, porque es importante. Reconocer que todos somos pecadores no significa minimizar la gravedad de lo que te hicieron. Hay una diferencia enorme entre decir todos somos pecadores y decir lo que me hicieron no fue tan grave. Lo que te hicieron puede haber sido gravísimo, puede haber sido atroz, puede haber sido inexcusable. Y está bien reconocer esa gravedad. Está bien llamar al mal por su nombre. Está bien decir esto estuvo muy mal, esto fue una injusticia terrible. El perdón no requiere que minimices el pecado del otro. De hecho, el perdón verdadero reconoce la plena gravedad de la ofensa y aún así decide perdonar. Ese es el perdón más poderoso. El que mira el mal directamente a los ojos, lo llama por su nombre, reconoce todo su horror y aún así dice: te perdono. Ahora, hay algo más que quiero abordar porque es una pregunta que me hacen frecuentemente. ¿Qué hago con los recuerdos? Porque una cosa es decidir perdonar y otra cosa es que los recuerdos de la ofensa sigan viniendo a tu mente. A veces en los momentos más inesperados, estás tranquilo, disfrutando un momento hermoso y de repente el recuerdo te golpea como una ola y sientes de nuevo el dolor, la rabia, la injusticia. Y te preguntas: ¿realmente perdoné? Si todavía me duele cuando me acuerdo, ¿eso significa que no he perdonado? No, hermanos, no significa eso. Los recuerdos son involuntarios, son parte de cómo funciona nuestra memoria. No puedes controlarlos completamente. Lo que sí puedes controlar es qué haces con esos recuerdos cuando vienen. Cuando venga el recuerdo de la ofensa, cuando sientas de nuevo el dolor, no te quedes atrapado ahí. No empieces a rumiar, a darle vueltas y vueltas, a recrear en tu mente lo que pasó, a imaginar lo que deberías haberle dicho, a fantasear con vengarte. Eso es alimentar el resentimiento.
En cambio, cuando venga el recuerdo, reconócelo. Sí, eso pasó. Sí me dolió. Sí fue injusto. Pero luego, conscientemente, elige renovar tu decisión de perdonar. Pero yo he decidido perdonar. Ya solté esto. Esta persona ya no tiene poder sobre mí. Y si es necesario, ora una oración corta. Jesús, ayúdame. Toma este dolor. Yo decido perdonar de nuevo ahora mismo. Con el tiempo, con práctica, con gracia, los recuerdos vendrán con menos frecuencia y cuando vengan dolerán menos. Es como una herida física. Cuando te cortas profundamente, duele terriblemente. Con el tiempo la herida sana, pero queda una cicatriz. Esa cicatriz puede ser sensible por un tiempo. Cuando la tocas todavía hay un poco de dolor, pero con el tiempo hasta esa sensibilidad disminuye. Eventualmente la cicatriz está ahí como un recordatorio de lo que pasó, pero ya no duele. Así es con las heridas emocionales y espirituales. El perdón es el proceso de sanación. Los recuerdos son las cicatrices. Y está bien tener cicatrices, hermanos. Tus cicatrices son parte de tu historia, son testimonio de lo que has superado. Son prueba de que sobreviviste. Hasta Jesús resucitado conservó las cicatrices de sus heridas. Le mostró a Tomás sus manos y su costado. Las cicatrices no desaparecieron en la resurrección, pero ya no eran fuente de dolor, sino de gloria. Y aquí hay algo hermoso que quiero que entiendan. Tus heridas sanadas, tus cicatrices, pueden convertirse en fuente de sanación para otros. Cuando pasas por el proceso de perdonar algo muy doloroso, cuando Dios te sana de esa herida profunda, te conviertes en un testigo viviente del poder transformador del perdón. Puedes ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Puedes decirles desde tu propia experiencia, yo sé que duele, yo sé que parece imposible, yo también pensé que nunca podría perdonar, pero lo logré con la ayuda de Dios y si yo pude, tú también puedes. Hay un versículo en 2 Corintios que siempre me conmueve. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿Ven lo que dice? Dios te consuela en tu dolor, no solo para tu beneficio, sino para que puedas consolar a otros. Tu sufrimiento no es en vano. Tu dolor tiene un propósito. Cuando permites que Dios lo use, cuando ofreces tu experiencia de perdón y sanación, te conviertes en instrumento de la gracia de Dios para otros. ¿Cuántas veces he visto esto en grupos de apoyo, en retiros, en comunidades de oración? Alguien comparte su historia de cómo perdonó algo terrible y ves los ojos de otros llenarse de lágrimas, ves las esperanzas renacer, ves los corazones abrirse. Tu testimonio tiene poder, hermanos. Tu historia de perdón puede ser el catalizador que alguien más necesita para empezar su propio viaje hacia el perdón. Pero déjenme advertirles sobre algo. Cuando empiezas el proceso de perdonar, cuando decides soltar el resentimiento, es probable que enfrentes resistencia tanto interna como externa. Internamente puede que una parte de ti se resista a perdonar. Si perdono, piensa esa parte de ti. Es como si dijera que lo que me hizo estuvo bien. Si perdono, estoy dejando que se salga con la suya. Pero ya hemos visto que eso no es verdad. Perdonar no es aprobar, no es olvidar, no es decir que no importó. Perdonar es decidir que tú importas más que el rencor, que tu paz es más valiosa que tu venganza, que tu futuro es más importante que tu pasado. Cuando sientas esa resistencia interna, reconócela, dialoga con ella y luego decisivamente elige el perdón de nuevo. Y luego está la resistencia externa. A veces, las personas a tu alrededor no van a entender por qué estás perdonando. Van a pensar que eres débil, que estás permitiendo que te pisoteen, que deberías seguir enojado. He visto familias enteras divididas porque una persona decidió perdonar y las demás pensaron que estaba traicionando a la familia al hacerlo. ¿Cómo puedes perdonar lo que te hizo? Te dirán, después de todo lo que esa persona hizo, ¿vas a perdonarla así nomás? Y hermanos, en esos momentos tienes que ser fuerte en tu convicción. Tienes que recordar que tu decisión de perdonar es entre tú y Dios, no entre tú y la opinión pública. Tienes que estar dispuesto a ser incomprendido, a ser criticado, incluso por las personas que amas, si esa es la consecuencia de obedecer a Dios. Porque al final del día, hermanos,
El perdón es un acto de obediencia a Dios. No es opcional, no es una sugerencia, no es algo que hacemos y nos provoca. Es un mandamiento. Jesús no dijo, si quieren, perdonen. Dijo, si perdonan a los hombres sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará sus ofensas. Es claro, es directo, no hay ambigüedad. Y aunque esta exigencia puede parecer dura, especialmente cuando estamos en medio del dolor, es una exigencia que viene del amor, no de la crueldad. Dios sabe que el rencor nos destruye, sabe que la falta de perdón nos envenena, sabe que sin perdón no podemos ser felices ni aquí ni en la eternidad. Por eso nos manda a perdonar, porque nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y aquí está lo más hermoso de todo. Cuando obedeces el mandamiento de perdonar, cuando das ese paso de fe, aunque tu corazón todavía duela, Dios honra esa obediencia con una gracia especial. Dios ve tu esfuerzo, ve tu lucha, ve que estás tratando de hacer lo correcto, aunque sea lo más difícil del mundo, y Él interviene, te da fuerzas que no sabías que tenías, te da paz que sobrepasa todo entendimiento, te da la capacidad de amar incluso cuando humanamente parecería imposible. He visto esto una y otra vez, personas que dan el paso de fe de perdonar incluso cuando sus emociones todavía están crudas. Y Dios las sostiene, las fortalece, las transforma. El perdón es un acto de colaboración entre tu voluntad y la gracia de Dios. Tú pones tu decisión, por pequeña que sea, por temblorosa que sea, y Dios pone el poder para hacerla realidad. Ahora quiero hablarles de algo muy práctico. ¿Cómo se perdona? ¿Cuáles son los pasos concretos? Porque una cosa es hablar del perdón en teoría y otra cosa es vivirlo en la práctica. Primero, identifica claramente la ofensa. No puedes perdonar lo que no reconoces. Así que tómate el tiempo para nombrar específicamente qué fue lo que te hirió. No generalices con me hizo daño. Sé específico. Me mintió sobre X. Me traicionó al hacer Y. Me abandonó cuando más lo necesitaba. Esta especificidad es importante porque el perdón vago no llega al corazón. Tienes que perdonar ofensas concretas. Segundo, reconoce y permite tus emociones. Siente el dolor, el enojo, la tristeza, la decepción. No los reprimas, no los niegues. Llévalos ante Dios en oración. Dile a Dios exactamente cómo te sientes, sin filtros, sin pretender ser más santo de lo que eres. Los salmos están llenos de personas que le gritan a Dios su dolor, su confusión, hasta su enojo. Dios puede manejarlo. Él prefiere tu honestidad cruda que tu piedad falsa. Tercero, toma la decisión consciente de perdonar. Dile en voz alta, preferiblemente en oración: Señor, hoy decido perdonar a esta persona por esta ofensa específica. No lo siento todavía, pero lo decido con mi voluntad. Ayúdame a que mis emociones alcancen mi decisión. Cuarto, si es posible y apropiado, comunica tu perdón a la persona que te ofendió. Pero ojo, esto solo si es seguro hacerlo y si crees que será beneficioso. No tienes que comunicarlo si hacerlo te pone en peligro o si la persona está muerta o ausente. Puedes perdonar sin nunca hablar con la persona. Quinto, suelta el derecho a la venganza. Entrégale a Dios la justicia. Di conscientemente: Señor, esta persona me hizo daño y merece consecuencias, pero yo renuncio a mi derecho a vengarme. Pongo esta situación en tus manos. Tu justicia es perfecta, la mía no lo es. Confío en ti. Sexto, ora por la persona que te ofendió. Esto es difícil, pero es poderoso. No tienes que sentir amor o afecto, simplemente ora por su bien. Pídele a Dios que la bendiga, que la ayude, que la transforme. Y séptimo, repite este proceso cuantas veces sea necesario. Porque habrá días en que sentirás que ya perdonaste y otros días en que el dolor volverá y tendrás que perdonar de nuevo. Jesús le dijo a Pedro que debemos perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7, lo cual es una forma judía de decir infinitamente, siempre, sin límite. A veces tenemos que perdonar la misma ofensa múltiples veces hasta que finalmente nuestra voluntad, nuestras emociones y nuestro espíritu se alineen completamente en el perdón. Y está bien, Dios entiende el proceso. Él es paciente con nosotros, infinitamente paciente. Podemos ser pacientes con nosotros mismos también. Hay algo más que necesito decirles, algo que es crucial. El perdón no significa reconciliación automática ni restauración inmediata de la relación. Ya lo mencioné antes, pero quiero profundizar en esto porque causa mucha confusión.
La reconciliación requiere dos personas, una dispuesta a perdonar y otra dispuesta a cambiar. Si la persona que te ofendió no reconoce el daño que hizo, si no muestra arrepentimiento genuino, si no está dispuesta a cambiar su comportamiento, entonces la reconciliación completa no es posible en este momento. Y eso está bien. Puedes perdonar y aún así mantener límites saludables. Puedes perdonar y aún así decidir no tener una relación cercana con esa persona. Puedes perdonar y aún así protegerte de ser herido nuevamente. Esto es especialmente importante en casos de abuso. Si fuiste víctima de abuso físico, emocional, sexual o de cualquier otro tipo, Dios no te está pidiendo que te pongas en una posición donde puedas ser abusado nuevamente. Perdonar a tu abusador no significa que tengas que tener una relación con él. Perdonar no significa confiar automáticamente. La confianza se gana con el tiempo mediante acciones consistentes. Alguien puede ser perdonado pero no ser digno de confianza todavía. Necesitas ver frutos de arrepentimiento, necesitas ver cambio real, necesitas tiempo para observar si ese cambio es genuino y duradero. Y hasta que eso suceda, está perfectamente bien mantener distancia emocional y física. San Pablo nos dice en Romanos, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Noten las palabras si es posible y en cuanto dependa de ustedes. Pablo reconoce que no siempre es posible estar en paz con todos, que a veces la otra persona no quiere la paz, que a veces la situación es demasiado tóxica, pero lo que sí depende de ti es tu propia actitud, tu propia disposición tu propia paz interior. Haz tu parte, perdona en tu corazón, suelta el rencor, pero no te culpes si la relación no se restaura. No todas las relaciones están destinadas a ser salvadas. Algunas están destinadas a ser soltadas con amor y perdón. Hermanos, estamos llegando al final de nuestra reflexión y quiero que se lleven algo muy claro. El perdón es posible, siempre es posible, sin importar lo grande que sea la ofensa, sin importar cuán profundo sea el dolor. Con Dios todo es posible, Jesús nos lo aseguró y Él no solo nos lo dijo, nos lo mostró con su propia vida, con su propia muerte en la cruz, con su propio ejemplo de perdonar a quienes lo estaban matando. Si Jesús pudo perdonar eso, entonces con su ayuda, con su gracia, con su Espíritu Santo trabajando en nosotros, nosotros también podemos perdonar lo que parece imperdonable, pero no lo hagas solo. Ese es uno de los errores más grandes, intentar perdonar con tus propias fuerzas, en aislamiento sin ayuda. Busca apoyo, habla con un sacerdote en confesión, busca un consejero cristiano, únete a un grupo de apoyo, comparte tu lucha con amigos de confianza que puedan orar contigo. Lee libros sobre el perdón, escucha testimonios de otras personas que han perdonado. Sumérgete en la palabra de Dios y deja que las Escrituras transformen tu corazón. Recibe los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la reconciliación, donde encuentras la gracia que necesitas. El perdón es un camino que se recorre mejor acompañado, no solo. Y sobre todo recuerda esto, cada vez que perdonas, cada vez que eliges el amor sobre el odio, la misericordia sobre la venganza, la paz sobre el resentimiento, estás participando en la obra redentora de Cristo en el mundo. Estás trayendo un pedacito de cielo a la tierra. Estás siendo sal y luz en un mundo que está muriendo de amargura. Tu perdón tiene un efecto de onda que va más allá de lo que puedes imaginar. Cuando perdonas, liberas no solo a la persona que te ofendió y a ti mismo, sino que también liberas a tu familia, a tus hijos, si los tienes, porque ya no transmitirás ese rencor a la próxima generación. Rompes cadenas generacionales de amargura, creas un legado de amor y misericordia. Así que mi invitación para ti hoy, hermano, hermana, que me escuchas, es esta. Si hay alguien a quien necesitas perdonar, no esperes más. No esperes a sentirte listo, porque nunca te sentirás completamente listo. No esperes a que las circunstancias sean perfectas, porque nunca lo serán. No esperes a que el otro se arrepienta, porque puede que nunca lo haga. Empieza hoy, empieza ahora, empieza con un pequeño paso de fe. Dile a Dios en este momento: Señor, yo quiero perdonar, pero no puedo solo, necesito tu ayuda. Dame tu gracia, dame tu fuerza, dame tu amor para poder perdonar a esta persona. Y luego da el siguiente paso y el siguiente, confiando en que Dios te sostendrá en cada paso del camino. Y si eres tú quien necesita ser perdonado, si hay alguien a quien has lastimado, a quien le debes una disculpa, a quien le debes reparación, no demores tampoco.
La humildad de reconocer tu error, de pedir perdón sinceramente, de hacer lo posible por reparar el daño, esa humildad es hermosa ante los ojos de Dios. No dejes que el orgullo te impida hacer lo correcto. No dejes que el miedo al rechazo te paralice. Tú no puedes controlar si la otra persona te perdona o no, pero sí puedes controlar si tú haces tu parte. Pide perdón, repara lo que puedas reparar, cambia lo que necesitas cambiar y luego confía el resto a Dios. Hermanos, el perdón es el regalo más grande que podemos darnos a nosotros mismos y a los demás. Es la llave que abre la prisión de la amargura. Es el puente que reconecta corazones separados. Es el bálsamo que sana las heridas más profundas. Es el espejo en el que vemos reflejada la misericordia infinita de Dios. Cuando perdonamos nos parecemos más a Cristo. Cuando perdonamos nos acercamos más al cielo. Cuando perdonamos experimentamos un pedacito de la paz que sobrepasa todo entendimiento. No es fácil, nadie dice que lo sea. A veces es la cosa más difícil que harás en tu vida, pero vale la pena, oh hermanos, vale infinitamente la pena. Vale la pena por tu paz, por tu salud, por tu felicidad, por tus relaciones, por tu relación con Dios, por tu vida eterna. El perdón vale la pena porque es el camino que Jesús nos trazó, es el camino que los santos recorrieron, es el camino que conduce a la vida verdadera. Te entiendo perfectamente cuando dices que no puedes perdonar, cuando sientes que lo que te hicieron es demasiado grande, demasiado injusto, demasiado doloroso. He escuchado esas mismas palabras salir de labios de personas destrozadas, sentadas frente a mí en mi oficina, con lágrimas corriendo por sus mejillas, con un dolor tan profundo en sus ojos que casi puedo tocarlo. Y siempre les digo lo mismo que te digo a ti ahora. ¿Está bien sentir eso? Está bien reconocer que humanamente es imposible. Porque, hermanos, hay ofensas que efectivamente están más allá de nuestra capacidad humana de perdonar. Hay traiciones tan devastadoras, heridas tan profundas, injusticias tan atroces, que nuestro corazón humano simplemente no tiene la capacidad de procesarlas y perdonarlas con sus propias fuerzas. Y Dios lo sabe. Él lo entiende mejor que nadie porque Él hizo nuestro corazón, Él conoce nuestras limitaciones, Él sabe de qué estamos hechos. Pero aquí está el milagro, hermanos, aquí está la belleza del Evangelio. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Cuando Jesús dijo esas palabras, no estaba haciendo un comentario filosófico abstracto, estaba revelando una verdad fundamental sobre cómo funciona la vida cristiana. Nosotros no podemos, pero Dios puede. Nosotros no tenemos la fuerza, pero Dios sí. Nosotros no tenemos la capacidad, pero Dios sí. Y cuando le permitimos a Dios trabajar en nosotros, cuando abrimos nuestro corazón a su gracia transformadora, cuando dejamos de confiar en nosotros mismos y comenzamos a confiar en Él, entonces lo imposible se vuelve posible. Entonces podemos perdonar lo imperdonable. Entonces podemos amar a quien nos hirió. Entonces podemos bendecir a quien nos maldijo, no con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios fluyendo a través de nosotros. Y quiero que entiendas algo muy importante. Dios no te está pidiendo que finjas tener fuerzas que no tienes. No te está pidiendo que aparentes una santidad que no sientes. No te está pidiendo que pongas una máscara de perdón mientras por dentro sigues sangrando. Lo que Dios te está pidiendo es que seas vulnerable con Él, que le muestres tu debilidad, que reconozcas tu necesidad absoluta de Él. Porque es en nuestra debilidad donde se perfecciona el poder de Dios. San Pablo lo aprendió cuando le pidió al Señor 3 veces que le quitara su aguijón en la carne y Dios le respondió: te basta a mí. Gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entendió algo revolucionario, que sus debilidades no eran obstáculos para la gracia de Dios, sino oportunidades para que la gracia de Dios se manifestara con mayor poder. Por eso Pablo pudo decir: por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que cuando sientas que no puedes perdonar, cuando la herida sea tan grande que te parezca imposible soltar el dolor, no te desesperes. Esa sensación de imposibilidad no es el final del camino, es el comienzo de un milagro. Porque es precisamente cuando reconoces tu total incapacidad que estás en la posición perfecta para experimentar el poder de Dios. Dile a Dios exactamente cómo te sientes. Señor, no puedo. Esta herida es demasiado profunda. Este dolor es demasiado grande. Esta ofensa es demasiado terrible. Por mí mismo nunca podré perdonar esto. Y entonces añade: pero confío en que tú puedes hacer en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Haz tu obra en mi corazón, transforma mi incapacidad con tu capacidad, cambia mi imposibilidad con tu posibilidad. Y hermanos, cuando oras así,
con esa honestidad brutal, con esa humildad profunda, con esa confianza total en Dios, estás abriendo la puerta para que Él haga un milagro en ti. He visto estos milagros, hermanos. Los he visto con mis propios ojos una y otra vez a lo largo de los años de mi ministerio sacerdotal. He visto a una madre perdonar al conductor ebrio que mató a su hijo. He visto a un esposo perdonar a su esposa que le fue infiel durante años. He visto a una mujer perdonar al tío que abusó de ella cuando era niña. He visto a un hombre perdonar al socio que lo estafó y lo dejó en la ruina financiera. Y en cada uno de estos casos, cuando les pregunto cómo lo lograron, la respuesta es siempre la misma: no fui yo, fue Dios en mí. Ninguno de ellos te dirá que fue fácil. Ninguno de ellos te dirá que sucedió de la noche a la mañana. Pero todos ellos te dirán que experimentaron un poder más grande que ellos mismos, una gracia que los sostuvo cuando pensaban que se iban a quebrar, un amor que llenó su corazón cuando pensaban que solo quedaba odio. Ese es el poder transformador de la gracia de Dios, hermanos. Ese es el milagro del perdón cristiano. Y quiero hablarte de algo que a menudo se pasa por alto cuando hablamos del perdón. El perdón es un regalo que te haces a ti mismo, tanto como un regalo que le haces a quien te ofendió. Cuando perdonas, el primer beneficiario eres tú, porque el rencor es como llevar una mochila llena de piedras. Cada día que pasa, añades otra piedra y la carga se vuelve más y más pesada. Tu espalda se encorva bajo el peso. Tus pasos se vuelven más lentos. Tu viaje se vuelve más difícil. Y mientras tanto, la persona que te ofendió puede estar caminando libremente sin ninguna carga, sin ningún peso. El perdón es el acto de quitarte esa mochila, de soltar esas piedras, de liberarte de ese peso que solo tú estás cargando. Es un acto de amor propio en el sentido más profundo y santo de la palabra. No es egoísmo perdonar para tu propia paz, es sabiduría. No es debilidad soltar el rencor para tu propia libertad, es fortaleza. Porque mira, hermanos, cuando guardas rencor, cuando te aferras al resentimiento, le estás dando a la persona que te ofendió un poder enorme sobre tu vida. Esa persona está controlando tus pensamientos, porque piensas constantemente en lo que te hizo. Está controlando tus emociones, porque cada vez que piensas en ella sientes enojo, dolor, amargura. Está controlando tu energía, porque gastas tanta energía mental y emocional reviviendo la ofensa, imaginando confrontaciones, planeando venganzas que nunca llevarás a cabo. Está controlando tus decisiones porque evitas ciertos lugares, ciertas personas, ciertas situaciones para no encontrarte con ella o con recuerdos de ella. Está controlando tu paz, porque no puedes estar tranquilo sabiendo que ella está allá afuera, posiblemente feliz, posiblemente sin pensar en ti, posiblemente sin sentir culpa. Le has dado un poder sobre ti que ni siquiera ella sabe que tiene. Y lo más irónico es que tú mismo le diste ese poder al negarte a perdonar. Pero cuando perdonas, cuando sueltas, cuando dices ya no le voy a dar más poder sobre mi vida a esta persona, recuperas tu poder. Recuperas el control de tus pensamientos, de tus emociones, de tu energía, de tus decisiones, de tu paz. Ya no dependes de que esa persona se disculpe, cambie, reconozca su error o sufra las consecuencias para que tú puedas estar en paz. Tu paz ya no está condicionada a factores externos que no puedes controlar. Tu paz viene de adentro, de tu decisión de perdonar, de tu conexión con Dios, que es la fuente de toda paz. Eso es libertad verdadera, hermanos. Eso es poder verdadero. No el poder de vengarte, sino el poder de liberarte. No el poder de hacer daño, sino el poder de sanar. No el poder de destruir, sino el poder de reconstruir tu propia vida sobre bases nuevas y sólidas. Y déjame decirte algo más. El perdón no solo te libera emocionalmente, te libera espiritualmente. Porque la falta de perdón es un obstáculo enorme en tu relación con Dios. Jesús fue clarísimo en esto. En el Sermón del Monte dijo algo que debería hacernos temblar. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Se dan cuenta de lo radical que es esto? Jesús está diciendo que tu adoración a Dios no es aceptable si tienes conflictos no resueltos con tu hermano. Que tu oración no llegará al cielo si tu corazón está lleno de rencor, que tus ofrendas no tienen valor ante Dios si no has perdonado. La falta de perdón crea una barrera entre tú y Dios. Es como un muro que bloquea el flujo de la gracia divina en tu vida. Piénsalo así.
Cuando oras el Padre Nuestro, cuando dices perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿qué estás diciendo realmente? Estás invitando a Dios a que te perdone en la misma medida en que tú perdonas. Si tu perdón es mezquino, limitado, condicional, estás pidiendo a Dios que te perdone de la misma manera mezquina, limitada, condicional. Pero si tu perdón es generoso, amplio, incondicional, le estás abriendo la puerta a Dios para que te perdone de la misma manera generosa, amplia, incondicional. La falta de perdón no solo te daña a ti y a tu relación con el otro, te daña a ti y a tu relación con Dios. Es un triple daño. Por eso es tan urgente, tan esencial, tan crítico que aprendamos a perdonar. No solo por los demás, no solo por nosotros mismos, sino por nuestra relación con Dios, por nuestra salvación eterna. Ahora, quiero abordar una pregunta que muchos se hacen. ¿Y si la persona que me ofendió ya murió? ¿Cómo perdono a alguien que ya no está aquí para escuchar mi perdón? Esta es una pregunta dolorosa, hermanos, porque a menudo las personas cargan rencor durante años, esperando el momento adecuado para perdonar, esperando que la otra persona se disculpe, esperando una oportunidad de reconciliación que nunca llega. Y entonces la persona muere y el dolor se multiplica porque ahora se mezcla con la culpa de no haber perdonado a tiempo, con el arrepentimiento de haber desperdiciado años que podrían haberse vivido en paz, con la frustración de que ya no hay posibilidad de resolver las cosas en esta vida. Pero quiero decirte algo muy importante. Aunque la persona haya muerto, tú todavía puedes perdonar. El perdón no requiere que la otra persona esté viva o presente. El perdón es un acto que sucede en tu corazón, no necesariamente en presencia del otro. Puedes ir a la tumba de esa persona o puedes simplemente arrodillarte en tu habitación y hablarle como si estuviera ahí. Dile todo lo que necesitas decir, exprésale tu dolor, tu enojo, tu decepción, dile cómo te afectó lo que hizo. Y luego, conscientemente, deliberadamente, con toda tu voluntad, dile, te perdono. Di esas palabras en voz alta. Escúchate a ti mismo decirlas. Y luego llévalo a tu oración. Señor, perdono a esta persona por lo que me hizo. Suelto todo el rencor que he guardado. Libero a esta persona de cualquier deuda que tenía conmigo. Y te pido, Señor, que tengas misericordia de su alma. Te pido que si hay algo que yo pueda hacer todavía por esa alma, me lo muestres. Y hermanos, aquí hay algo hermoso. Puedes ofrecer misas por el alma de esa persona. Puedes orar por su salvación. Puedes hacer obras de caridad en su memoria. Estas son maneras concretas de demostrar que tu perdón es real. Que no es solo palabras, sino acciones. Y hay algo poderoso que sucede cuando haces esto. No solo liberas al otro, te liberas a ti mismo. Ya no estás atado a esa persona por cadenas de resentimiento. Ya no estás conectado a ella a través del odio. Y quién sabe, tal vez desde el cielo, desde el purgatorio, esa alma esté agradecida por tu perdón, esté bendiciendo tu nombre, esté intercediendo por ti ante Dios. La comunión de los santos es real, hermanos. La Iglesia siempre ha enseñado que existe una conexión entre los que estamos en la tierra, las almas en el purgatorio y los santos en el cielo. Tu perdón y tus oraciones por un difunto pueden tener efectos reales en el estado de esa alma. Y a su vez esa alma puede interceder por ti. El perdón trasciende la muerte, hermanos. El amor trasciende la muerte. La misericordia de Dios trasciende todo límite temporal o espacial. Quiero también hablar de algo que veo muy frecuentemente y que causa mucho dolor. Las familias divididas por falta de perdón. Hermanos que no se hablan durante años por una herencia disputada. Padres e hijos separados por palabras duras dichas en un momento de enojo. Matrimonios destruidos por ofensas acumuladas que nunca se perdonaron. Primos, tíos, sobrinos, que alguna vez fueron cercanos pero ahora son extraños porque alguien hizo algo que nadie puede perdonar o olvidar. Y lo trágico de todo esto es que la vida es tan corta, hermanos, tan corta. Los años pasan volando, los niños crecen, los padres envejecen y antes de que te des cuenta, se acabó el tiempo. Y te quedas con el arrepentimiento de todos esos años perdidos, todas esas oportunidades desperdiciadas, todos esos momentos que nunca recuperarás. ¿Vale la pena? ¿Vale realmente la pena sacrificar años de tu vida, sacrificar la relación con personas que amas, sacrificar la paz de tu familia por aferrarte a un rencor? He estado junto a muchos lechos de muerte, hermanos. He visto a muchas personas en sus últimos momentos de vida. Y déjenme decirles algo, nunca, ni una sola vez he escuchado a alguien decir en su lecho de muerte
Ojalá hubiera guardado más rencor, ojalá no hubiera perdonado a fulano, nunca. ¿Saben qué es lo que escucho? Ojalá hubiera perdonado antes. Ojalá hubiera hecho las paces con mi hermano. Ojalá hubiera buscado a mi padre antes de que muriera. Ojalá no hubiera desperdiciado tantos años enojado. El arrepentimiento de no haber perdonado es uno de los dolores más grandes al final de la vida. No permitas que eso te suceda a ti. No esperes hasta el hecho de muerte para darte cuenta de que el perdón es más importante que tener la razón, que la familia es más importante que el orgullo, que el amor es más importante que la venganza. Si hay alguien en tu familia con quien estás peleado, si hay una relación rota que sabes que deberías reparar, si hay palabras de perdón que necesitas decir o pedir, no esperes, hazlo hoy, hazlo ahora. Toma el teléfono, escribe ese mensaje, toca esa puerta. Sí será incómodo, sí será difícil, sí tendrás que tragar tu orgullo. Pero hermanos, tu orgullo no te va a consolar cuando sea demasiado tarde. Tu orgullo no te va a hacer compañía cuando esa persona ya no esté. Tu orgullo no va a llenar el vacío de una relación que nunca reparaste. Pero el perdón sí. El perdón trae paz. El perdón trae sanación. El perdón trae reconciliación. Y aunque la otra persona rechace tu oferta de perdón, aunque no responda como esperas, al menos tú habrás hecho tu parte. Al menos tú podrás vivir con la conciencia tranquila de que lo intentaste, de que extendiste la mano, de que ofreciste el puente de la reconciliación. Y finalmente, hermanos, quiero dejarles con esto: el perdón es una decisión que tomarás no una vez, sino muchas veces a lo largo de tu vida. Porque mientras estés vivo, mientras vivas en relación con otras personas imperfectas como tú, habrá ofensas, habrá malentendidos, habrá palabras que hieran, habrá acciones que lastimen, habrá decepciones y traiciones grandes y pequeñas. Así es la vida en un mundo caído, así es la realidad de vivir entre pecadores. Y por eso el perdón no puede ser algo que haces una vez y ya está. El perdón tiene que convertirse en un estilo de vida, en una actitud constante del corazón, en una disposición permanente a soltar el rencor antes de que eche raíces profundas. Tienes que cultivar un corazón que perdona rápidamente, que no guarda cuentas, que no acumula agravios, que no construye muros, sino puentes. Y para hacer eso necesitas vivir en un estado constante de gratitud por el perdón que has recibido de Dios. Cuando recuerdas cuánto te ha perdonado Dios, cuando contemplas la cruz y ves el precio que Jesús pagó por tus pecados, cuando reconoces que eres un pecador perdonado y no un justo que no necesita perdón, entonces tu corazón se ablanda. Entonces se vuelve más fácil extender a otros la misma misericordia que has recibido. Entonces el perdón fluye más naturalmente porque reconoces que todos estamos en el mismo barco, que todos necesitamos misericordia, que ninguno de nosotros tiene derecho a juzgar duramente a otro cuando nosotros mismos hemos sido perdonados de tanto. Esa es la clave, hermanos, mantener tu corazón conectado constantemente con el perdón de Dios, beber continuamente de la fuente de su misericordia para que puedas derramar sobre otros lo que has recibido de Él.